Durante siglos, las rutas del oro que cruzaban el Sahel fueron el motor económico de África Occidental y el centro de disputas entre pueblos que buscaban controlar un recurso capaz de derrumbar reinos y levantar imperios. Pero ningún poder llegó tan lejos como el Imperio de Mali, bajo líderes capaces de unir culturas, asegurar territorios y dominar corredores estratégicos. Mali transformó un extenso paisaje de sabanas, desiertos y ciudades fortificadas en la base de uno de los sistemas comerciales más influyentes del mundo antiguo. El oro no solo fluía, era vigilado, protegido y dirigido por una estructura militar meticulosamente organizada. Mientras caravanas interminables de camellos atravesaban las arenas ardientes, llevando polvo de oro, marfil y sal, los gobernantes malienses desplegaban un control sin precedentes sobre regiones enteras. Cada paso de estas caravanas, cada pozo de agua, cada fortaleza del Sahel estaba protegido por unidades entrenadas para resistir emboscadas, defender rutas expansivas y someter a cualquier rival que pretendiera desafiar el dominio del imperio. Mali no solo comerciaba, ejecutaba una operación logística y militar que aseguraba que el oro africano fluyera de manera constante hacia los mercados del Mediterráneo y del mundo islámico. Las defensas del imperio no se limitaban a muros o fronteras estáticas. Se apoyaban en redes de aliados, tribus integradas al sistema y ciudades que prosperaban gracias a la protección que Mali ofrecía. Desde Niani hasta las puertas de Gao, cada región estaba conectada por un sistema que funcionaba con precisión sorprendente. La combinación de diplomacia, fuerza militar y control económico convirtió al imperio en una potencia respetada y temida. Pero este dominio no nació de manera espontánea. Fue el resultado de una expansión que exigió marchas extenuantes bajo calor extremo, enfrentamientos contra pueblos armados que defendían territorios vitales y la construcción de posiciones estratégicas en lugares donde sobrevivir ya representaba un desafío monumental. El auge de Mali fue, ante todo, una campaña de adaptación continua, donde cada victoria ampliaba no solo las fronteras, sino también la influencia de su estructura económica. Y mientras el imperio se fortalecía, una verdad quedaba clara para todos quienes cruzaban el Sahel. Controlar el oro africano significaba controlar el equilibrio de poder en toda la región. Ese fue el movimiento que elevó al imperio de Mali a una grandeza que pocos lograron desafiar. El ascenso del imperio de Mali en el Sahel no fue un proceso repentino ni aislado. Fue el resultado de décadas de reorganización política, expansión territorial y control estratégico de los puntos clave que definían la economía de África Occidental. En un territorio donde la supervivencia dependía del dominio de rutas desérticas, pozos de agua y pasos obligados, Mali construyó una red que aseguraba su influencia sobre vastas regiones y poblaciones diversas. Desde sus primeros gobernantes hasta las figuras más destacadas de su apogeo, el imperio entendió que la riqueza no surgía únicamente del oro, sino del control absoluto sobre su flujo. A lo largo de los grandes ejes comerciales que conectaban el interior africano con el Mediterráneo y el mundo islámico, caravanas repletas de mercancías atravesaban territorios donde las amenazas eran constantes. Bandidos organizados, tribus rivales, sequías implacables y desiertos capaces de engullir ciudades enteras. Mali supo convertir cada uno de estos obstáculos en una oportunidad. Fortificó rutas, estableció alianzas con líderes locales y creó sistemas de vigilancia que permitían anticipar movimientos enemigos y garantizar que el comercio siguiera fluyendo sin interrupciones. Pero la fuerza militar no era el único pilar del imperio. La administración territorial desempeñaba un papel esencial para mantener el orden en áreas tan vastas y dispersas. Gobernadores locales supervisaban regiones fundamentales, mientras grupos étnicos integrados aportaban conocimientos sobre terrenos, climas y rutas ancestrales. Esta unión de saberes, reforzada por un poder central sólido, permitió que Mali expandiera su influencia sin fracturarse internamente, incluso ante los desafíos más exigentes. Con estas bases asentadas, el imperio se preparó para una expansión que no solo ampliaría sus fronteras, sino que consolidaría su prestigio en todo el Sahel. Lo que estaba por comenzar no sería simplemente una campaña militar, sino un movimiento que redefiniría el equilibrio regional y transformaría al imperio de Mali en el guardián indiscutible de las rutas del oro africano. El avance inicial del imperio de Mali hacia el control efectivo del Sahel comenzó con un movimiento que combinaba fuerza militar y visión estratégica.
Para dominar las rutas del oro, era necesario asegurar las regiones donde convergían los principales corredores comerciales, los puntos donde las caravanas se abastecían y donde tribus nómadas ejercían influencia directa. Los gobernantes malienses identificaron estas áreas como el núcleo de su expansión. Allí, enviaron columnas de soldados expertos en desplazarse por terrenos áridos, capaces de marchar durante días con recursos limitados y enfrentarse a clanes que conocían cada rincón del desierto. El terreno era hostil y variaba constantemente. Zonas de dunas móviles se alternaban con extensas sabanas, y los cambios de clima podían transformar un día caluroso en una tormenta de arena capaz de desorientar a toda una unidad. Para enfrentar estas condiciones, los malienses desarrollaron tácticas adaptadas al entorno. Utilizaban exploradores locales que guiaban a los ejércitos por rutas seguras, indicaban la ubicación de pozos de agua y advertían sobre los territorios controlados por grupos hostiles. Esta colaboración permitía al imperio avanzar sin exponerse a emboscadas que podían destrozar una caravana en cuestión de minutos. Las primeras campañas tuvieron lugar en zonas donde el comercio se mezclaba con conflictos intertribales. Algunos pueblos veían la llegada del Imperio de Mali como una oportunidad para estabilizar la región y prosperar bajo su protección. Otros, en cambio, defendían sus territorios con una ferocidad que requería operaciones militares decisivas. Los malienses empleaban formaciones compactas de lanceros, arqueros rápidos y unidades de caballería que podían rodear a los enemigos antes de que estos pudieran reagruparse. Cada victoria fortalecía la presencia del imperio y enviaba un mensaje claro a los demás líderes del Sahel. Una vez aseguradas las zonas más conflictivas, Mali comenzó a reforzar su control mediante la construcción de puestos permanentes. Estos enclaves servían como centros logísticos, puntos de descanso para caravanas y bases militares desde donde se supervisaban vastas extensiones del territorio. Las edificaciones, hechas de adobe resistente, y torres con vigas de madera expuesta, se integraban con el estilo arquitectónico local, simbolizando tanto autoridad como cercanía cultural. Desde estos puntos, los guardias malienses monitoreaban el movimiento de viajeros y comerciantes, garantizando que las rutas permanecieran libres de amenazas. Con las rutas parcialmente aseguradas, llegó el momento de establecer alianzas duraderas con líderes regionales. Las negociaciones se realizaban en grandes tiendas levantadas en medio del desierto o en salas de audiencia dentro de ciudades importantes. Los gobernantes malienses ofrecían protección, acceso a mercados y estabilidad a cambio de tributos, lealtad y cooperación militar. Estas alianzas transformaron a los antiguos adversarios en socios estratégicos, quienes, conocedores del terreno, ayudaban a reforzar el control del imperio sobre áreas que hubieran sido difíciles de administrar directamente. La integración de diferentes pueblos también enriqueció la estructura política de Mali. Los clanes Tuareg, por ejemplo, aportaban conocimientos invaluables sobre navegación desértica, mientras otros grupos se especializaban en el manejo de camellos, el transporte de mercancías y la defensa de caravanas. El imperio no imponía un modelo rígido, absorbía habilidades, tradiciones y experiencias locales, creando una red que funcionaba como una maquinaria sincronizada. Esta capacidad de adaptación fortalecía su presencia en la región y consolidaba su dominio sobre las rutas del oro. A medida que su influencia crecía, los malienses comenzaron a regular el comercio con una precisión sorprendente. Establecieron puntos de control donde funcionarios especializados pesaban el polvo de oro, registraban mercancías y cobraban impuestos que nutrían las arcas imperiales. Al mismo tiempo, se garantizaba la seguridad de cada caravana, lo que incentivaba a comerciantes de regiones distantes a usar las rutas protegidas por Mali. El flujo comercial aumentó y con él el prestigio del imperio. La estabilidad económica generada por este control permitió financiar nuevas campañas, fortalecer el ejército y construir ciudades que se convertirían en centros culturales y comerciales. Timbuktu, Gao y Niani crecieron rápidamente, atrayendo a artesanos, sabios, mercaderes y viajeros que reconocían el papel dominante de Mali en la región. Estas ciudades no solo eran centros de comercio, sino nodos esenciales para el mantenimiento del poder imperial, ya que conectaban territorios distantes en un sistema coherente y funcional. Sin embargo, la expansión también reveló nuevos desafíos. El control de rutas tan extensas exigía vigilancia constante. Los ataques de bandidos nómadas persistían, y algunas alianzas exigían una atención delicada para evitar rupturas internas.
Los gobernantes malienses respondían enviando contingentes para patrullar zonas remotas, resolver disputas y reforzar guarniciones estratégicas. Esta supervisión continua garantizaba que el dominio del imperio se mantuviera firme incluso en los puntos más lejanos. Con cada región integrada y cada ruta asegurada, el imperio de Mali consolidaba su papel como guardián del comercio transsahariano. Su avance en el Sahel representaba no solo un movimiento militar, sino una transformación profunda de la dinámica económica de África Occidental. La riqueza generada fortalecía al imperio y ampliaba su influencia, preparando el escenario para la fase más ambiciosa de su expansión. El control inicial de las rutas no bastaba para asegurar el dominio absoluto del Sahel. Los gobernantes de Mali comprendieron que la verdadera autoridad solo podía consolidarse si lograban neutralizar a los poderes regionales que aún disputaban zonas estratégicas. Varios clanes nómadas seguían ejerciendo presión sobre los corredores del desierto, realizando ataques relámpago contra caravanas y tratando de apropiarse del oro transportado hacia el norte. Mali respondió con campañas móviles diseñadas para golpear rápido y con precisión, evitando que estos grupos se reagruparan y recuperaran fuerza. Las unidades enviadas para estas misiones eran escuadras ligeras formadas por jinetes entrenados para maniobrar a gran velocidad. Montaban caballos adaptados al clima seco y podían cruzar largas distancias sin necesidad de grandes reservas de agua. Estos destacamentos tenían órdenes claras: localizar a los saqueadores, cortar sus rutas de escape y eliminar cualquier amenaza contra el comercio imperial. Las persecuciones atravesaban dunas interminables, acantilados rocosos y corredores estrechos donde la arena podía enterrar huellas en cuestión de minutos. La rapidez operativa de los malienses sorprendía a sus enemigos, quienes nunca podían anticipar el punto exacto donde serían interceptados. A medida que Mali ampliaba su control, comenzaron a surgir nuevas oportunidades. Algunas regiones, alejadas del poder central pero situadas en zonas clave del Sahel, ofrecían alianzas a cambio de protección. Estos acuerdos permitían al imperio establecer bases logísticas sin necesidad de desgastar su ejército en guerras prolongadas. En otros casos, pueblos anteriormente hostiles cambiaban de postura al comprobar que las rutas vigiladas por Mali eran más seguras y lucrativas. El orden impuesto atraía a comerciantes de regiones distantes, creando un círculo de prosperidad que beneficiaba incluso a quienes habían resistido inicialmente. La respuesta de Mali ante la diversidad cultural de la región fue una de sus mayores fortalezas. En lugar de imponer una identidad rígida, los gobernantes integraron tradiciones locales en la administración y la defensa territorial. Los jefes nómadas aportaban guías expertos para cruzar zonas peligrosas, mientras artesanos y constructores regionales contribuían a levantar nuevas fortificaciones y centros de comercio. Esta flexibilidad estructural permitía al imperio adaptarse a realidades distintas a lo largo del Sahel, sin perder cohesión interna. El comercio crecía a una velocidad sorprendente. Caravanas cada vez más numerosas cruzaban los caminos protegidos por Mali, transportando oro, sal, tejidos, nuez de cola y otros bienes valiosos. Para sostener esta expansión, el imperio fortaleció los sistemas de inspección en puntos clave. Funcionarios imperiales verificaban las cargas, cobraban impuestos y ofrecían escoltas para las zonas más vulnerables. Este control centralizado transformó el comercio en una maquinaria precisa, donde cada etapa del viaje estaba regulada para maximizar seguridad y ganancias. Sin embargo, cuanto mayor era la riqueza que circulaba por el Sahel, mayor era la atención que atraía. Algunos reinos vecinos observaban con recelo el crecimiento del imperio. Temían que Mali acabara absorbiendo no solo las rutas comerciales, sino también sus territorios. Para evitar tensiones abiertas, los gobernantes malienses enviaron embajadas diplomáticas, ofreciendo tratados de no agresión y acuerdos económicos que beneficiaban a ambas partes. Esta diplomacia calculada permitía al imperio evitar guerras innecesarias mientras continuaba reforzando su presencia militar en zonas sensibles. En paralelo, las principales ciudades del imperio comenzaron a transformarse. Timbuktu se consolidó como un centro intelectual y comercial, atrayendo a sabios, mercaderes y artesanos que contribuían al esplendor cultural del imperio. Gao se convertía en una capital militar y económica clave, mientras Niani funcionaba como el corazón administrativo donde se tomaban decisiones que afectaban a todo el Sahel. Estas ciudades no solo simbolizaban la grandeza de Mali,
sino que también servían como pilares que conectaban los territorios recién integrados. Las caravanas que cruzaban el Sahel no viajaban solas, eran acompañadas por grupos de protección que aseguraban el paso por zonas críticas. Estos guardias formaban parte de unidades especializadas, entrenadas para repeler ataques, reconocer movimientos sospechosos y mantener la calma en terrenos donde una tormenta de arena podía desorientar incluso a los más experimentados. Su presencia constante garantizaba que ninguna caravana se sintiera abandonada en las vastas extensiones del desierto. Con el tiempo, el Imperio de Mali controlaba tantos corredores que su autoridad sobre el Sahel parecía indiscutible. Aún así, los gobernantes sabían que un territorio tan vasto exigía vigilancia continua. Ordenaron que nuevas guarniciones fueran construidas en puntos estratégicos, equipadas con reservas de agua, alimentos y armamento. Estas fortalezas no solo servían para defender las rutas, sino también como refugios para viajeros que enfrentaban tormentas repentinas o largos trayectos sin recursos. La expansión de Mali estaba en pleno apogeo. Cada región asegurada, cada alianza firmada y cada caravana protegida incrementaba su prestigio en África Occidental. Pero el imperio aún tenía desafíos por enfrentar, y el dominio absoluto de las rutas del oro requeriría campañas aún más profundas hacia territorios donde nuevas potencias emergían y donde la resistencia tomaba formas inesperadas. El avance del Imperio de Mali hacia las zonas centrales del Sahel reveló una realidad que transformaría por completo su estrategia. Controlar las rutas no era suficiente, era necesario dominar también los centros de producción, los lugares donde el oro era extraído, procesado y distribuido. Estos territorios, situados en regiones remotas y protegidos por clanes que habían vivido durante generaciones del comercio del metal precioso, representaban un desafío distinto al de asegurar simples corredores caravaneros. Mali debía demostrar poder, pero también ofrecer estabilidad para convencer a estos pueblos de integrarse al sistema imperial. Los centros auríferos estaban ubicados en áreas donde el terreno alternaba entre densas sabanas y bosques secos. Los malienses enviaron expediciones compuestas por soldados, administradores y expertos locales capaces de identificar los puntos más importantes del territorio. Estas expediciones se enfrentaron a obstáculos naturales, desde ríos impredecibles hasta zonas habitadas por animales peligrosos, lo que exigía una logística impecable. Cada paso en estos territorios se daba con extrema cautela para no provocar conflictos innecesarios con los clanes que controlaban la producción del oro. Algunos grupos locales recibieron a los emisarios malienses con recelo. Temían perder el control que habían ejercido durante siglos y desconfiaban de cualquier poder externo que intentara intervenir en sus territorios. Para superar esta resistencia, los gobernantes de Mali adoptaron una estrategia dual. Por un lado, mostraban su fuerza mediante desfiles militares y destacamentos armados que dejaban claro que el imperio tenía capacidad para imponer su autoridad. Por otro, ofrecían acuerdos que garantizaban protección, acceso a nuevas rutas comerciales y una participación más amplia en los beneficios generados por el oro. Esta combinación resultó efectiva. Muchos líderes locales, conscientes de los peligros que representaban los saqueadores y las sequías periódicas, aceptaron las condiciones del imperio. Mali estableció entonces autoridades regionales que supervisaban tanto la extracción como la distribución del oro. Estos administradores estaban capacitados para mantener un equilibrio entre las tradiciones locales y las exigencias de un imperio en expansión. Su labor consistía en asegurar que el oro siguiera fluyendo hacia las rutas comerciales, mientras se mantenía la estabilidad en las zonas productoras. Con los centros mineros bajo control, Mali reforzó las defensas en torno a ellos. Construyeron estaciones vigiladas por soldados entrenados en tácticas especiales para terrenos boscosos. Estas posiciones estaban ubicadas en puntos clave, como cruces de ríos, entradas de bosques o caminos estrechos donde emboscadas podían resultar devastadoras. El imperio sabía que cualquier interrupción en la producción significaría una reducción inmediata en su capacidad de financiar campañas y mantener guarniciones en territorios distantes. El oro extraído era transportado hacia los principales nodos comerciales del imperio mediante caravanas que seguían rutas estrictamente vigiladas. Estas caravanas estaban organizadas con precisión. Primero, marchaban los camelleros encargados de la carga, seguidos por unidades de protección que garantizaban el avance sin incidentes. Detrás,
Agentes administrativos supervisaban el pesaje y la entrega del metal en cada punto de tránsito. Todo el proceso funcionaba como una cadena perfectamente sincronizada que incrementaba la riqueza imperial y evitaba pérdidas durante el traslado. Mientras tanto, los centros urbanos seguían creciendo gracias a la abundancia de oro que circulaba por el imperio. Las ciudades atraían a artesanos especializados en trabajar metales, comerciantes que buscaban obtener beneficios de una economía en expansión y sabios que veían en Mali un lugar ideal para desarrollar conocimientos. Este desarrollo urbano no solo aumentaba el prestigio del imperio, sino que fortalecía su capacidad para proyectar poder hacia regiones lejanas. Sin embargo, la acumulación de riqueza traía consigo riesgos inevitables. Los rumores sobre la abundancia de oro en Mali comenzaron a propagarse más allá del Sahel, llegando incluso a reinos distantes que no mantenían relación directa con el imperio. Estas historias despertaron intereses peligrosos. Algunos pueblos del norte organizaron expediciones con el objetivo de interceptar caravanas. Otros intentaron infiltrarse en los centros auríferos. La respuesta de Mali fue inmediata. Incrementó la vigilancia, estableció patrullas adicionales y reforzó las unidades que protegían los puntos más vulnerables. La diplomacia continuó desempeñando un papel esencial. Mientras desplegaban ejércitos para evitar saqueos, los gobernantes malienses enviaban emisarios a los líderes de regiones cercanas para asegurar pactos que mantuvieran la paz. Estos acuerdos garantizaban que las rutas del oro no se convirtieran en un escenario de conflictos permanentes. Mali entendía que un imperio que dependía tanto del comercio debía evitar guerras prolongadas que pudieran desestabilizar las regiones productoras o interrumpir las rutas caravanas. Con los centros auríferos asegurados y una red de alianzas estratégica expandiéndose, el imperio de Mali alcanzó un nivel de control sin precedentes. El oro fluía de manera constante, las ciudades prosperaban y las rutas estaban protegidas por un sistema militar y administrativo que funcionaba con sorprendente eficacia. El imperio se encontraba en una posición ideal para llevar su expansión aún más lejos y para consolidarse como la potencia dominante del Sahel, capaz de influir en la economía de toda África Occidental. Mientras el imperio de Mali consolidaba su control sobre los centros auríferos y las rutas principales, nuevas regiones comenzaron a mostrar señales de resistencia. Algunos pueblos ubicados en zonas de transición entre sabana y desierto veían con desconfianza la expansión maliense, temiendo perder su autonomía o quedar subordinados a un sistema que transformaba la dinámica económica tradicional. Estas tensiones obligaron al imperio a combinar diplomacia, fuerza militar y reorganización territorial para evitar que la inestabilidad se propagara hacia áreas cruciales para el comercio. Mali sabía que incluso un pequeño foco de rebelión podía afectar el flujo del oro. Las primeras confrontaciones surgieron en regiones donde clanes guerreros defendían rutas alternativas que servían como atajos para caravanas locales. Estos grupos, habituados a cobrar peajes propios y manejar el comercio sin supervisión, rechazaron la presencia de los inspectores malienses. Para restaurar el orden, el imperio envió unidades móviles capaces de adaptarse rápidamente al terreno. Estas tropas evitaban combates prolongados y optaban por maniobras que cercaban al enemigo, obligándolo a rendirse sin devastar los recursos de la región. El objetivo no era arrasar, sino integrar y estabilizar. A medida que estas campañas se desarrollaban, el Imperio de Mali implementó un sistema más eficiente de administración local. Cada territorio de importancia estratégica pasó a ser supervisado por un representante imperial que trabajaba directamente con líderes comunitarios. Este modelo reducía tensiones ya que los malienses no imponían una estructura externa rígida, sino que incorporaban prácticas regionales en la gestión del comercio, la justicia y la seguridad. El resultado era una administración flexible, capaz de mantener la lealtad de territorios diversos sin recurrir a la coerción constante. La presencia militar también adquirió un carácter más permanente. En puntos estratégicos, se levantaron nuevas guarniciones construidas con materiales locales, integradas visualmente al paisaje, pero equipadas con depósitos de armas, reservas de agua y unidades de vigilancia. Desde estas posiciones se monitoreaban las rutas, se detectaban movimientos sospechosos y se enviaban refuerzos cuando alguna caravana enfrentaba dificultades. Este sistema reducía los riesgos de ataques y fortalecía la sensación de seguridad entre comerciantes y pobladores. En paralelo,
los gobernantes malienses desarrollaron una estrategia para integrar a las élites regionales en la estructura imperial. Invitaban a líderes influyentes a ciudades como Niani o Timbuktu, donde eran recibidos con honores y tenían la oportunidad de participar en ceremonias, mercados y reuniones administrativas. Estas visitas demostraban la riqueza y estabilidad del imperio, persuadiendo a muchos de que unirse a Mali era más ventajoso que resistir. Con el tiempo, varios líderes locales establecieron alianzas duraderas, fortaleciendo la cohesión política del Sahel. A pesar de estos avances, algunas regiones fronterizas seguían siendo particularmente volátiles. Allí, grupos nómadas se desplazaban constantemente en busca de pastos y agua, lo que hacía difícil establecer controles fijos. Para enfrentar esta situación, Mali introdujo patrullas itinerantes que acompañaban a las caravanas durante varios días, detectando señales de movimientos hostiles y actuando antes de que surgieran ataques. Esta protección activa transformó los tramos más peligrosos en rutas confiables, aumentando aún más la actividad comercial. El impacto económico de estas medidas fue inmediato. El flujo de oro que salía del sur hacia las rutas transsaharianas creció de manera sostenida, y con él, la afluencia de mercancías extranjeras hacia el corazón del imperio. Desde el norte llegaban telas, armas, cerámicas, caballos y objetos de lujo que alimentaban la economía urbana. Las ciudades prosperaban, los mercados se llenaban y la vida cultural experimentaba un auge inédito. Malí no solo controlaba el comercio, se había convertido en un polo económico que influenciaba a regiones situadas a cientos de kilómetros. Este crecimiento trajo consigo otra consecuencia importante, el interés diplomático de reinos distantes. Mercaderes del Magreb, embajadores de ciudades del Mediterráneo e incluso emisarios provenientes del mundo islámico buscaban establecer relaciones con Mali. El prestigio del imperio se expandía más allá del Sahel, consolidando una reputación de riqueza, estabilidad y poder militar. Esta red diplomática ampliaba aún más las oportunidades comerciales y reforzaba la posición estratégica de Mali en África Occidental. No obstante, el imperio comprendía que cada avance debía ser protegido. Con la expansión territorial y económica, surgían nuevas disputas internas por recursos, fronteras y liderazgo. Para evitar que estas tensiones se convirtieran en amenazas mayores, los gobernantes malienses fortalecieron los consejos regionales, promovieron resoluciones negociadas y enviaron magistrados formados en sistemas legales locales para garantizar que la justicia se aplicara de manera equilibrada. Este esfuerzo por mantener orden evitó fracturas que podrían haber comprometido el dominio sobre las rutas del oro. Con todas estas medidas, el imperio de Mali alcanzaba un nivel de cohesión y control que pocas potencias del Sahel habían logrado antes. El imperio no solo aseguraba territorios y rutas, construía una estructura política, militar y económica capaz de sostener una expansión prolongada. Sin embargo, aún quedaban regiones que representaban desafíos mayores, zonas donde la riqueza despertaba ambiciones poderosas y donde nuevos rivales esperaban su oportunidad para disputar el dominio maliense sobre el oro africano. A medida que el imperio de Mali extendía su autoridad hacia territorios cada vez más alejados del núcleo imperial, surgían zonas donde el control era mucho más complejo. En estas regiones, el comercio del oro competía con actividades locales que habían existido durante generaciones, y varios clanes insistían en mantener su independencia. Para asegurar la estabilidad del sistema, Mali decidió reforzar su presencia en áreas donde la tensión podía poner en peligro las rutas principales. Estas operaciones no consistían únicamente en desplegar soldados, sino también en comprender las dinámicas sociales que definían a cada región. Los malienses enviaron delegaciones compuestas por guerreros, administradores y mediadores experimentados. Su primera tarea consistía en evaluar la disposición de cada pueblo a integrarse voluntariamente al sistema imperial. Algunos aceptaban rápidamente, reconociendo que la protección de Mali garantizaba un aumento en el comercio y reducía los riesgos de ataques externos. Otros, sin embargo, veían en la expansión del imperio una amenaza directa a su autonomía y respondían con resistencia pasiva, negándose a colaborar o a permitir la circulación controlada del oro. Para enfrentar esta situación, los líderes malienses diseñaron una campaña que combinaba presión estratégica y oferta política. Las guarniciones avanzaban hacia los puntos de mayor influencia comercial, mientras emisarios diplomáticos abrían canales de diálogo con los líderes locales. Este enfoque de doble ruta permitía que,
incluso cuando surgían enfrentamientos, estos fueran contenidos rápidamente y no afectaran el funcionamiento general de las rutas. Las fuerzas malienses, entrenadas para operar en sabanas amplias y desiertos cambiantes, se movían con gran velocidad, impidiendo que grupos rebeldes consolidaran posiciones. La resistencia más fuerte provenía de territorios donde caravanas independientes llevaban generaciones comerciando sin supervisión externa. Estos comerciantes temían que la administración maliense limitara su libertad de movimiento o afectara sus ganancias. Para contrarrestar estas percepciones, Mali introdujo sistemas de concesiones que permitían a estos grupos seguir operando, siempre y cuando pagaran tributos y aceptaran la jurisdicción del imperio. Con esta medida, muchos comerciantes decidieron integrarse al sistema, ya que reconocieron que los beneficios superaban los riesgos. El imperio, consciente de que la seguridad era clave para mantener la lealtad de estos nuevos aliados, instaló puestos de vigilancia cerca de los principales corredores comerciales secundarios. Estas posiciones se ubicaban en lugares donde ataques sorpresa habían sido frecuentes en el pasado, como pasos estrechos entre montañas rocosas o zonas con vegetación densa que facilitaban emboscadas. Desde estos puntos, los guardias malienses realizaban patrullas diarias para detectar movimientos sospechosos y ofrecer asistencia a caravanas que viajaban sin escolta. Mientras estas regiones se integraban progresivamente, Mali comenzó a identificar nuevas oportunidades para expandir su influencia. Algunas zonas del Sahel eran especialmente ricas en sal, un recurso vital para la supervivencia en climas áridos y una mercancía altamente valorada en el comercio transsahariano. El control de estas minas de sal otorgaba al imperio una ventaja estratégica adicional, ya que permitía intercambiar este recurso por bienes de regiones distantes. Consciente de ello, el imperio envió expediciones destinadas a proteger las rutas que conectaban los centros de producción de sal con las ciudades principales. La integración de estas nuevas áreas incrementó la riqueza del imperio y fortaleció su capacidad para financiar campañas y proyectos urbanos. Las ciudades crecían no solo en tamaño, sino también en influencia. Mercados más grandes, centros administrativos más complejos y redes de intercambio intelectual comenzaban a definir la identidad urbana del imperio. Timbuktu, especialmente, surgía como un punto donde comerciantes, eruditos y artesanos convergían, creando un flujo cultural que consolidaba el prestigio maliense. Sin embargo, esta prosperidad también despertaba rivalidades. Algunos clanes, temerosos de perder su relevancia, buscaban alianzas con pueblos vecinos para resistir el avance maliense. Estas coaliciones, aunque poco duraderas, podían retrasar la expansión imperial si no se neutralizaban rápidamente. Para contener estas amenazas, Mali enviaba tropas que actuaban con precisión quirúrgica, evitando devastar las regiones e imponiendo términos que permitían mantener el equilibrio político. La clave estaba en actuar con firmeza sin destruir las estructuras sociales locales. Con cada victoria diplomática o militar, el imperio fortalecía un sistema de control que combinaba seguridad, administración eficiente y prosperidad económica. Este modelo no solo aseguraba las rutas del oro, sino que también convertía al Sahel en un territorio donde la influencia maliense se sentía incluso en regiones que antes eran consideradas ingobernables. El imperio se acercaba a su máxima extensión y poder, pero también comenzaba a enfrentarse a desafíos que pondrían a prueba su cohesión interna. Para los gobernantes malienses, la expansión no era solo una cuestión de territorialidad, era la construcción de una red integrada donde cada elemento, desde los centros mineros hasta las rutas comerciales y las ciudades, funcionaba como parte de un mecanismo mayor que impulsaba la riqueza y la estabilidad del imperio. A medida que avanzaban, sabían que el control total del Sahel estaba cerca, pero también que cada paso hacia zonas más remotas exigía una capacidad aún mayor de adaptación, estrategia y colaboración. Con gran parte del Sahel integrado bajo su autoridad, el imperio de Mali alcanzaba un nivel de estabilidad y control que pocos reinos africanos habían experimentado. Las rutas del oro fluían con una regularidad impresionante, las ciudades prosperaban y la reputación del imperio se extendía desde las costas atlánticas hasta los reinos del norte. Sin embargo, este poder no significaba que los desafíos hubieran terminado. Al contrario, cuanto más se fortalecía Mali, más surgían tensiones internas y ambiciones externas que ponían a prueba la solidez del sistema construido durante décadas de expansión. Las primeras señales de tensión aparecieron entre clanes aliados que, aunque integrados en el sistema imperial, mantenían rivalidades ancestrales.
Algunos disputaban el control de pozos de agua estratégicos, mientras otros reclamaban privilegios comerciales que creían haber ganado durante las campañas. Los gobernantes malienses sabían que ignorar estos conflictos podía debilitar la cohesión del imperio, por lo que enviaron mediadores especializados para resolver disputas y garantizar que cada grupo se sintiera escuchado. Este enfoque evitaba que tensiones locales se transformaran en rebeliones más amplias. Mientras tanto, algunos territorios fronterizos comenzaron a mostrar signos de inquietud. Eran regiones donde la presencia maliense aún era reciente y donde ciertos líderes locales temían perder influencia frente a las nuevas estructuras administrativas. Para evitar que estas preocupaciones se convirtieran en resistencia abierta, el imperio reforzó su estrategia de integración. Se invitaba a estos líderes a participar en consejos regionales, se les otorgaban responsabilidades dentro de las rutas comerciales y se les ofrecían garantías de autonomía interna. Este equilibrio entre autoridad imperial y respeto por las tradiciones locales permitía que Mali mantuviera estabilidad sin recurrir constantemente a la fuerza. Pero no todas las amenazas procedían del interior. Los reinos del norte, conscientes de la riqueza que fluía desde el sur, comenzaron a desplegar unidades móviles que buscaban interceptar caravanas en zonas remotas del desierto. Grupos armados, mejor equipados que los simples saqueadores, trataban de aprovechar momentos de debilidad en el sistema de vigilancia maliense. En respuesta, el imperio envió patrullas reforzadas formadas por jinetes expertos en combate desértico, capaces de anticipar movimientos enemigos y bloquear rutas antes de que los atacantes pudieran escapar. Esta rápida reacción impidió que las caravanas sufrieran daños significativos. Esta etapa también reveló un problema complejo. El tamaño del imperio empezaba a exigir una administración más sofisticada. La distancia entre los centros urbanos y las regiones periféricas dificultaba la comunicación y la implementación uniforme de decisiones. Para enfrentarlo, Mali desarrolló un sistema de mensajería rápida basado en estaciones ubicadas a lo largo de las rutas, donde mensajeros podían cambiar monturas y transmitir órdenes con rapidez. Este método mejoró la coordinación entre las guarniciones y permitió que el imperio actuara de manera más eficiente en momentos críticos. Al mismo tiempo, el crecimiento de las ciudades generó cambios culturales profundos. Timbuktu se consolidó como un faro de conocimiento donde sabios debatían sobre comercio, astronomía, leyes y teología. Gao evolucionaba como un centro militar cuya influencia se extendía hacia regiones del este, mientras Niani se convertía en un núcleo político desde el cual el imperio supervisaba los territorios conquistados. Esta combinación de poder económico, intelectual y militar reforzaba la posición dominante de Mali en África Occidental. Sin embargo, la prosperidad también provocaba rivalidades internas por puestos administrativos y territorios lucrativos. Algunos gobernadores locales comenzaban a acumular influencia, utilizando su posición para favorecer a ciertos clanes o para obtener beneficios personales. Para evitar que estas prácticas socavaran la estabilidad imperial, los gobernantes malienses iniciaron inspecciones estrictas, enviaron supervisores independientes y reorganizaron cargos administrativos clave. Estas medidas cortaron de raíz varios intentos de establecer poderes regionales excesivos. Con las tensiones controladas y las rutas aseguradas, Mali alcanzó su punto máximo de extensión. El oro fluía en cantidades enormes, las caravanas no dejaban de circular y los mercados del norte dependían cada vez más del metal precioso que atravesaba el Sahel. El imperio se convirtió en un puente esencial entre el África subsahariana y los mundos mediterráneo e islámico, lo que fortalecía su influencia diplomática. Embajadores extranjeros llegaban a la corte maliense buscando acuerdos, mientras comerciantes ofrecían productos exóticos a cambio del valioso oro africano. No obstante, el imperio sabía que ningún sistema era eterno si no se adaptaba continuamente. Los gobernantes malienses comenzaron a promover medidas para fortalecer las instituciones internas, garantizar la sucesión estable del poder y mantener el equilibrio entre las regiones. Estas reformas evitaban fracturas internas y consolidaban el legado del imperio en un territorio que había sido, durante siglos, un mosaico de pueblos independientes. El dominio del imperio de Mali sobre el Sahel no fue solo un logro militar o económico, fue una transformación profunda del equilibrio regional, una estructura política que unió territorios vastos bajo un sistema coordinado y eficiente.
El control de las rutas del oro representaba el punto culminante de esta expansión, una muestra de cómo un imperio podía moldear el destino de una región entera mediante estrategia, diplomacia y control territorial. La consolidación del Imperio de Mali en el Sahel representó uno de los logros políticos y económicos más impactantes de la historia africana. La combinación de control militar, administración flexible y dominio absoluto de las rutas comerciales convirtió al imperio en la columna vertebral del comercio transsahariano. Cada caravana que cruzaba el desierto, cada carga de oro que avanzaba hacia el norte y cada ciudad que prosperaba en sus fronteras demostraba que Mali había construido un sistema capaz de sostenerse incluso frente a las tensiones internas y a las amenazas externas que surgían de manera constante. El equilibrio alcanzado por el imperio no se limitaba a la riqueza. Se apoyaba en una estructura que integraba pueblos diversos, defendía territorios remotos y aseguraba la continuidad del comercio en uno de los entornos más desafiantes del mundo. La influencia de Mali se extendió mucho más allá del Sahel, impactando regiones que dependían directamente del oro africano para mantener sus economías y sus relaciones diplomáticas. Su expansión creó un modelo de poder que redefinió el mapa político de África Occidental. Cuando el imperio alcanzó su punto máximo, quedó claro que dominar las rutas del oro no solo significaba controlar un recurso valioso, sino determinar el flujo económico de una región entera. Ese fue el legado duradero del Imperio de Mali, una estructura cuidadosamente construida que transformó el Sahel en el centro de un sistema comercial que marcó la historia del continente.